Muy buenos días tengan todos ustedes, alumnos del primer año de secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente pues aquí a esta plataforma en la cual vamos a llevar a cabo el curso de razonamiento verbal. En este inicio de semana hablaremos un poco sobre la semántica y nos abocaremos al estudio de los hiperónimos e hipónimos. La semántica, como una rama de la lingüística, estudia o se refiere ya a los diversos aspectos en cuanto al significado, en cuanto al sentido o interpretación de los signos lingüísticos, en este caso de las palabras, como símbolos o expresiones o tal vez representaciones formales. Dijimos que la semántica es una rama de la lingüística, pues estudia el significado y cambios ya que tiene este dentro de la palabra y de las expresiones. La palabra semántica etimológicamente proviene del griego semánticos y se puede traducir como sentido o significado. La unidad mínima del estudio de la semántica es el sema o significado, también llamado concepto, definición o acepción. De acuerdo a esto, existen dos significados generales: el significado denotativo o real, que es aquel significado que podemos encontrar en el diccionario, y el significado connotativo, o también llamado figurado, es aquel que se puede interpretar dependiendo de muchos aspectos: el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto cultural, pero sobre todo el aspecto psicológico, cómo nos podemos sentir nosotros en un momento determinado y cómo podemos interpretar una palabra. Al decir, por ejemplo, Pedro come como un cerdo, ¿sí? Vamos a hacer referencia a que la palabra cerdo no está en el significado de animal, sino está en el significado de que come de manera desordenada, sin un orden determinado. Algunos, por ejemplo, un día soleado le puede parecer maravilloso en su interpretación, ¿no? A otros no. Entonces, dependiendo mucho de cómo nos sentamos, vamos a interpretar las cosas. Para eso, vuelvo a repetir, existen dos tipos de significados: un significado real o lógico y un significado figurado. Y eso lo estudia la semántica. Ahora, también la semántica estudia todas las relaciones que pueden haber entre los significados de las palabras, tanto entre los significados como entre los significantes, o sea, entre la misma palabra como estructura y su significado. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar de lleno pues al estudio de esta rama de la lingüística muy importante que va a dar lugar, que va a dar pie a el inicio de el conocimiento de algunos temas, como lo es el día de hoy los hiperónimos e hipónimos y posteriormente los holónimos y los merónimos. ¿Qué es la semántica? Comenzaremos entonces definiendo esta palabra. La semántica ya se llama así a una rama de la lingüística, como dijimos, dedicada básicamente al estudio del significado, el concepto. Su nombre proviene del término griego semánticos, o significado relevante o importante o principal, y junto con la fonética, que estudia el sonido, la gramática, que estudia las normas, y la morfosintaxis, que estudia las palabras y sus funciones dentro de una oración, constituye una de las principales aproximaciones al estudio organizado del lenguaje verbal, en este caso del lenguaje verbal castellano. La unidad mínima del estudio de la semántica son los semas, ¿no? Semas o significados. Son las porciones más pequeñas de la palabra o de cada una de las palabras,
dotadas de significado propio. Y este significado es verificable, o sea, ha sido analizado, investigado y corroborado. Una misma palabra, así, puede contener diferentes semas, diferentes significados que la aparentan con otras, que se pueden relacionar con otras. Luego de esto, de acuerdo pues a los semas, se pueden establecer relaciones entre ellos, ¿sí? Este tipo de relaciones se llaman relaciones semánticas o relaciones léxicas, las cuales son aquellas que se establecen entre los significados de las palabras. Por significado léxico se entiende el significado de la palabra tal como se consigna en el diccionario. O sea, estamos hablando del significado real, del significado lógico, del significado llamado denotativo, ¿sí? Es decir, el significado abstraído, ¿sí?, de las diferentes formas de su uso contextual. Ahora bien, las principales relaciones semánticas que se pueden establecer son la de sinonimia, ¿ok?, cuando dos o más palabras comparten significados similares o semejantes. La antonimia, cuando dos o más palabras comparten significados opuestos o totalmente opuestos. La hiperonimia e hiponimia. Esto implica el estudio de un significado más amplio o general y un significado menor o particular, o lo que podríamos llamar género, especie. Y la holonimia y meronimia. Aquí podríamos decir que estaríamos hablando de un todo, sí, compuesto por elementos, y de una parte de ese todo. Lo digo así, lo expreso así para que puedan entender mejor de qué trata estos dos últimos temas, porque los dos primeros es una constante que hemos venido trabajando en estos años, tanto la sinonimia como la antonimia. Comenzaremos con la hiperonimia, ¿no? Hiperonimia, según la etimología, proviene de hiper, que significa extenso, amplio o grande, y onimia viene de onoma. Onoma es nombre o nombre grande. En todo caso, se podría entender a la hiperonimia según la etimología. Nombre grande, nombre amplio. ¿No? De acuerdo a la etimología o en base a la etimología, la ciencia toma como referencia para derivar o sacar un concepto del mismo. Es así que la hiperonimia es una relación que se establece entre una palabra de carácter más general, más amplio, y otra de carácter más específico o particular. Es decir, un hiperónimo designa aquel término general que puede ser utilizado para poder referirse a una realidad nombrada por un término más particular. Los hiperónimos, entonces, son palabras cuyos significados incluyen o engloban al de otras palabras. Para poder entenderlo mejor, veamos el ejemplo. Si tenemos el término vehículo, ¿no?, de esta palabra vehículo se puede desprender camión, automóvil, bicicleta. Entonces podríamos entender esto como que el camión, el automóvil y la bicicleta son tipos de vehículos. Por lo tanto, la palabra vehículo sería el hiperónimo, el término más amplio, el cual incluye a los hipónimos llamados camión, automóvil, bicicleta. Podríamos decir entonces que, vuelvo a repetir, el hiperónimo sería la palabra más amplia, más extensa en cuanto al significado y que podría abarcar otros elementos denominados hipónimos. Los hipónimos ya son relaciones que se pueden establecer entre las palabras
de carácter más específico y otra de carácter más general. Un hipónimo, ¿sí? Como aquí, por ejemplo, camión, automóvil, bicicleta, designa aquel término particular que puede ser utilizado para referirse a la realidad nombrada por un término más general. En este caso, camión puede referirse a un término más general. En este caso, yo podría decir, ¿qué cosa es un camión? Un camión es un vehículo. Este sería el término más general y este el más particular. A este particular se le denomina hipónimo. Aquí tenemos tres hipónimos del hiperónimo vehículo. Su significado es más restringido, más cerrado que el de otra palabra, que se integra como término genérico. En este sentido, presenta una relación inversa a la hiperonimia. El término más específico, hipónimo, en este caso bicicleta, automóvil o camión, presume el más general, hiperónimo, en este caso vehículo, o como en el siguiente ejemplo. Tenemos los hipónimos martillo, serrucho y taladro. ¿No? Estos elementos son elementos menores, son elementos particulares porque se desprenden o se refieren a un término más general, que sería herramientas. Herramientas como hiperónimo, el término más amplio, y podríamos decir que dentro de herramientas se incluyen el martillo, el serrucho y el taladro. Estos serían los hipónimos del hiperónimo herramienta. Algo así como género, especie. Simplemente lo que estamos utilizando son términos tal vez nuevos para ustedes, ¿ya? Los cuales nos van a permitir entender mejor este tema. Hiperonimia, hiponimia. Hiperonimia grande, término grande, palabra grande. Hiponimia, palabra pequeña. Hipo es pequeño, hiper es grande. ¿Ok? Ahora bien, las relaciones que se pueden establecer entre los hipónimos, ¿no? Pastor, collie, bulldog. La relación que se puede establecer entre estos tres términos se denomina relación de cohiponimia. ¿Por qué razón? Porque estos tres elementos pertenecen a un mismo hiperónimo, que sería perros o razas de perros. Igualmente, la relación de cohiponimia se establece entre pera, piña y coco. Hay una cohiponimia, compañeros juntos que pertenecen a un mismo hiperónimo, que serían frutos. La cohiponimia es una relación que se establece entre hipónimos que comparten un mismo hiperónimo. Hipónimos que comparten un mismo hiperónimo. Los cohipónimos, entonces, son hipónimos que tienen propiedades en común. Por decir, ¿qué es un pastor? Es una raza de perro. ¿Qué es un collie? Es una raza de perros. ¿Qué es un bulldog? Es una raza de perros. Entonces, ¿qué tienen en común? Que pertenecen ya a un mismo hiperónimo. Tienen propiedades comunes. Al igual que pera, ¿qué cosa es una pera? Es un fruto, pues, ¿no? Y la piña también es un fruto. Y el coco de la misma forma. Entonces, tienen propiedades en común. A eso se denomina cohiponimia. Porque pertenecen a un mismo hiperónimo o a un término mucho más amplio, mucho más extenso. Bien, el tema relativamente es muy sencillo. Lo que buscamos aquí, el objetivo del tema, es uno, que primero sepas relacionar los significados, ¿no? Sepas relacionar los significados
entender los significados desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de sus semas y las relaciones que se pueden establecer entre ellas. El segundo objetivo es reconocer a la hiperonimia, a la hiponimia y a la cohiponimia como tipos de relaciones semánticas o relaciones que se pueden establecer entre los significados de las palabras. Y el tercer objetivo sería jerarquizarlas, jerarquizar las palabras. ¿En qué sentido? ¿No? Jerarquizar implica colocar aquellas de mayor importancia, ¿no? En este caso, de mayor extensión hacia las de menor extensión. A eso, a eso implica el término jerarquización, ¿no? Escoger aquellas palabras que tienen un término mayor, mucho más amplio, ya, hasta aquellas que no lo tienen y establecer relaciones entre ellas. Ok, luego de esto desarrollaremos algunos ejercicios en base pues a esquemas, como por ejemplo tenemos el primero, ¿no? Tenemos el hiperónimo europeo, ¿sí? Que podría ser monedas europeas tal vez, o de repente gentilicios europeos. Y los gentilicios, como hemos dicho, son sustantivos que designan ya los lugares de procedencia de las personas, el nombre del lugar de procedencia de una persona. Por ejemplo, en europeo podríamos poner italiano, podríamos poner francés y podríamos poner español, ¿no? Ahora, en el otro ejemplo, sabores, el hiperónimo, el término más amplio, sabores, podríamos poner dulce, salado y agrio. Ahora bien, los elementos que estamos colocando o que se nos está pidiendo, ¿sí? Son los hipónimos. Entonces yo podría decir que dulce es un tipo de ¿qué? De sabor, el término más amplio. Salado, ¿qué cosa es el salado? Es un tipo de sabor. Y el agrio, ¿qué cosa es el agrio? Definiendo su sema común sería un tipo de sabor. Entonces estaría estableciendo también a la vez una relación de cohiponimia entre estos tres elementos, tanto dulce como salado y como agrio. A la inversa, aquí nos piden el hiperónimo. Nos dan los hipónimos, orangután, gorila y chimpancé. ¿Qué relación se establece entre estos tres? Ya se establece una relación de cohiponimia, efectivamente. Ahora bien, ¿por qué? Porque ambos pertenecen a un mismo hiperónimo. ¿Cuál sería el hiperónimo? Sería simios o primates. Entonces diríamos, ¿qué es el orangután? Es un tipo de primate o simio. ¿Qué es un gorila? Es un tipo de primate o simio. ¿Qué es un chimpancé? De la misma forma, de la misma manera. Entonces estamos estableciendo, ¿sí?, una jerarquía entre estas palabras, entre la más general, que sería simios o primates, y las más particulares, o aquellas que se desprenden del término mayor. Luego vas a completar cada una de las oraciones con dos cohipónimos de los términos en negrita. Por ejemplo, cuando se case, le regalaré un electrodoméstico. Hiperónimo. Hipónimos, tal vez un refrigerador o una plancha. Entonces, ¿qué cosa es un refrigerador? Es un tipo de electrodoméstico. Tanto refrigerador como plancha serían hipónimos de electrodoméstico, que sería el hiperónimo. Luego, vamos por acá. Los productos lácteos más nutritivos son productos lácteos, hiperónimo.
productos derivados de la leche, ¿sí? Son, podría ser acá, claro, como productos lácteos, en este caso, productos relativos a la leche, podría ser la leche, ¿sí? Y el yogurt, claro que sí, claro que sí. ¿Qué prenda de vestir usas más en invierno? Prendas de vestir de invierno. Chompa, chalina, ¿no? ¿Qué son chompa y chalina? Son prendas de vestir para el invierno. Y así vas a desarrollar cada uno de estos ejercicios, ¿sí? Tratando de relacionar los términos y sobre todo, vuelvo a repetirte, jerarquizarlos de una manera más compleja. Para finalizar con estos dos esquemas en los cuales podrás construir lo que se denomina redes semánticas, ¿sí? Redes semánticas o conjunto de palabras que se relacionan en cuanto a sus significados. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar en primer lugar, encontrar cuál es el hiperónimo o el término más general e ir desarrollando cada una de estas redes semánticas de manera jerárquica, del término mayor hacia los términos menores. Espero haberlos complacido satisfactoriamente con este tema, que es muy importante su conocimiento. Es muy bueno que desde primer año vaya manejando algunos términos, como ya hemos comenzado de primer día. En esta oportunidad manejar los términos hiperónimo, hipónimo, cohiponimia o cohipónimos, que los va a ayudar mucho en los años siguientes con el trabajo en el curso de tanto de razonamiento verbal como de gramática. Conmigo será hasta otra oportunidad. La próxima semana estaremos tocando el siguiente tema relativo pues a esta rama de la lingüística que es la semántica y las relaciones entre los significados. Muchas gracias por todo. Yo me despido hasta el próximo lunes. Cuídense. Bye bye.